Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geopolítica con Emiliano, su servidor. Estamos nuevamente en Radiografía Hispana, pero vamos a hacer una excepción para tratar el caso de Brasil aquí con Hugo, que ustedes ya lo conocen, nos ha estado apoyando para desentrañar los distintos países. Entonces haremos esta excepción. Finalmente hay muchísima cercanía. Estamos hablando de un país sudamericano que representa pues gran parte tanto del territorio como de la población de Sudamérica, y por lo tanto nosotros consideramos que es tan importante, si queremos entender la geopolítica hispana, que nosotros también entendamos a Brasil. Entonces, Hugo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. No, muchas gracias a ti, Emiliano, por darme la oportunidad una vez más de tratar de estos temas que me parecen de especial relevancia, en especial en el mundo actual, que pues hay una infinidad de vaivenes en la política internacional que hace que pues tratar todo esto sea aún más importante para entender lo que está ocurriendo hoy en día. Así es, muchas veces a la hora de analizar la actualidad no terminamos de comprenderla en su contexto, ni tampoco en relación con pues los distintos países que son actores de la geopolítica, pero también pues la historia que nos permite a nosotros entender cómo es que llegamos a aquí, y también cuáles son las constantes. Y precisamente a propósito de las constantes, de eso va un poquito vinculada a mi primera pregunta, porque si bien hay diferencias a lo largo del tiempo, también hay veces en las que nosotros vamos identificando ciertos puntos en común, ¿no? Que definen la geopolítica de un país, aunque por supuesto nunca se repiten las cosas exactamente igual, pero me gustaría empezar preguntándote, ¿cuál ha sido la constante principal de la geopolítica brasileña a lo largo de su historia? Claro, Emiliano, mira, pues podemos decir que tras su independencia en el siglo XIX, pues Brasil tuvo un acercamiento a las monarquías europeas en un primer momento, pero con el establecimiento de la República, que fue hacia 1889, pues Brasil pasó a identificarse como parte de América Latina y empezó a adoptar como referencia externa el panamericanismo, ¿no? Esta unión de los Estados americanos. Ahora bien, esta cercanía a Europa fue sustituida por una alianza tácita con Estados Unidos y así se impuso el paradigma de lo que se iba a llamar americanismo, esta, digamos, cercanía con este coloso del norte, ¿no? Ahora, sin embargo, en Occidente Brasil sería un país periférico y su postura frente a las potencias consolidadas fue ambigua en ese sentido. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que la marca de la inserción externa del país fue lo que se denominó nacional desarrollismo, buscando superar el peso del subdesarrollo. Y en este caso implementó una política de sustitución de importaciones, ¿no? Que lo llevaría a ser una potencia en América Latina. Ahora bien, vamos a ver que la política exterior independiente que se dio entre 1961 y 1964 superó el americanismo y trajo un nuevo conjunto de ideas orientadas, orientadoras de la política exterior brasileña que se denominaron globalismo, es decir, lo que Brasil hizo fue tener una mayor apertura hacia el resto del mundo y en ese caso, el tercer mundo pasó a ocupar un papel relevante en la agenda externa brasileña, ¿no? Sobre todo hubo ese acercamiento con los no alineados. Ahora, hay que tomar en cuenta que hubo un gobierno dictatorial militar que se dio entre 1964 y 1985. Este régimen realmente no tuvo un único patrón de inserción internacional, o sea, fue ambivalente en el sentido de que podríamos decir que la primera mitad de este régimen fue más hacia el paradigma americanista, más acercado a Estados Unidos. Y en cambio ya la segunda mitad fue más hacia el globalismo, hacia este universalismo. Ahora, la instauración de la llamada Nueva República, que fue hacia 1985, hizo que el país asumiera un perfil más democrático, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las Naciones Unidas
Y el paradigma llamado globalista universalista ha sido el predominante ya desde mediados de la década de 1970. Entonces, podremos decir que el apoyo al multilateralismo, a la solución negociada de las controversias, a la expectativa de ocupar un lugar predominante, ¿no? Más destacado en la agenda internacional y la identificación ambigua entre América Latina y el Occidente, y sobre todo América del Sur, pues han sido así como que la continuidad de esta política exterior brasileña. Fíjate que ahorita que estabas comentando, encuentro similitudes pues precisamente con el caso de Portugal, ¿no? Porque Portugal precisamente para sobrevivir del reino de España y haberse logrado mantener independiente, aunque hubo un periodo en el que, si no mal recuerdo, España sí los conquistaron unos 50, 60 años, lo hizo precisamente con una alianza con el Reino Unido, ¿no? Y al parecer, Ujú. pues derivado también de esta misma tradición y justamente la herencia colonial de cada uno de los mismos, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Brasil, pues en un principio ha habido una alianza, como tú nos lo mencionas, con los Estados Unidos y pues precisamente esta cuestión de que más adelante Brasil ha sido uno de los primeros países en voltear a ver al mundo, en considerar la globalización o como algunos también le llaman, a veces quizá de forma despectiva también globalismo, pues se ha perfilado en muchos aspectos y especialmente en, diría yo, finales de los 90 principios de los 2000 que tuvo un importante crecimiento económico y se estaba perfilando también como uno de los países a nivel global y probablemente el único país latinoamericano que estaba empezando a tener influencia. Y precisamente esto es lo que te quería preguntar en torno a esta ambivalencia. ¿Brasil quiere ser líder de América Latina o ha preferido más bien, en vez de tener este liderazgo regional, actuar como una potencia global más bien de carácter independiente en este entramado de lo que tú dices entre lo occidental y lo latinoamericano, ¿no? Sí, efectivamente, podemos decir que Brasil se inserta en el sistema internacional como una potencia emergente o potencia media, presentándose como un potencial líder en los procesos de transformación del orden mundial, ¿no? Y precisamente eso es lo que ha buscado en las últimas décadas. Bueno, podremos poner que como ejemplo de ello, pues Brasil es miembro fundador de los BRICS, precisamente, junto a Rusia, India y China. Por eso ha tenido un acercamiento especial con estos países. Ahora, la perspectiva de convertirse en algún momento en una potencia global actúa como telón de fondo de las acciones de la política exterior brasileña. O sea, digamos que esa siempre ha sido como que un camino a seguir, ¿no? Esa perspectiva, esa posibilidad. Y por tanto, pues ha buscado una mayor participación en estos procesos de transformación del orden global. Ahora, más allá de su proyección global, Brasil se propone ser un líder regional dentro de América Latina, ¿sí? O sea, tenemos estos dos caminos, ¿no? Por decirlo así. Pueden, digamos, parecer contradictorios, ¿no? En ocasiones, pero pues van de la mano realmente uno con otro. Y principalmente también ha tratado de posicionarse en lo que es América del Sur. Entonces, ha tratado de construir una imagen de liderazgo dentro de la región, teniendo un rol de protagonismo en los procesos de integración regional, por ejemplo, en el caso de el Mercado Común del Sur, el Mercosur, así precisamente. Y en el caso de en el ámbito global, el país se percibe como parte del occidente geopolítico, sí, pero de forma ambivalente ante su condición de país en desarrollo y perteneciente a lo que se llama sur global. Entonces, también en esta situación, Brasil tiene una característica identitaria importante, ¿no? Que como lo mencionas, pues fue una posesión colonial portuguesa y por tanto, pues se habla portugués, ¿no? A diferencia de los países que le rodean, que pues fueron colonias españolas y tienen como idioma oficial español. Entonces, esas diferencias también han marcado la política exterior brasileña hacia sus vecinos en América del Sur.
Pero entonces podemos decir que sí, a pesar de todo, Brasil intenta ser un protagonista más importante en cuanto a estos procesos que están cambiando el orden mundial, pero también busca posicionarse a la vez como un actor importante en América Latina y particularmente en América del Sur, especialmente tomando en cuenta que Brasil es la mayor potencia latinoamericana en la cuestión económica. Claro que sí. Ahora, así como hay puntos en común, también han habido algunos cambios a través del tiempo, no solamente debido a las individualidades del caso brasileño, sino, por ejemplo, se me ocurre el hecho de que los BRICS cuando fueron fundados tuvieron mucha importancia, les volteaba mucho a ver y sin embargo yo recuerdo un periodo amplio también, no lo sé, 5 años o así aproximadamente, en el que no se hablaban mucho hasta ahora recientemente que volvieron a tomar relevancia, pues probablemente para empezar a competir también quizá con el dólar y también participar pues de esta nueva configuración geopolítica donde hay distintos actores muy fuertes como China también y Europa. Entonces, precisamente de eso viene vinculada a mi siguiente pregunta, precisamente con estas diferencias a veces de gobierno que puede haber, pues con Lula da Silva, Bolsonaro, luego da Silva de nuevo, etcétera. ¿Cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido equilibrando la relación de Brasil con China, Estados Unidos y Europa, habiendo distintos tipos de alineaciones, pero finalmente manteniendo cierta relación con todos ellos, ¿no? Exactamente, hablamos de estos distintos paradigmas, ¿no? Que ha habido en la política exterior brasileña, que tienen mucho que ver con la ideología del presidente en turno. Así es, o sea, digamos que la orientación de ya sea izquierda o derecha de los distintos mandatarios, pues es lo que ha hecho que también haya variaciones importantes en la política exterior brasileña y en los actores a los que se ha acercado más. Así es, en este caso, por ejemplo, ya desde la segunda mitad de la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, decíamos que la política exterior ha sido guiada por un paradigma globalista o universalista, basado en la diversificación de socios diplomáticos y comerciales del país, sin alineamientos automáticos a las grandes potencias mundiales, en contraposición al paradigma americanista que fomentaba, pues ya decíamos, esta relación especial con Estados Unidos. Ahora, como lo mencionabas, la excepción de este paradigma globalista fue el gobierno de Jair Bolsonaro, que se basó en criterios ideológicos diferentes como el antiglobalismo, el conservadurismo y que trató de darle al país una imagen de una nación cristiana. Ahora, en este caso, las asociaciones de Brasil fueron modificadas y se tuvo preferencia por las relaciones con líderes de gobiernos y no con estados, poniendo especial atención a los Estados Unidos de Donald Trump. Precisamente Bolsonaro tuvo un acercamiento con Trump durante su gobierno. Ahora bien, con el regreso de Lula a la presidencia en 2023, hubo un nuevo cambio de rumbo en la política exterior brasileña, por lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que asesora al presidente en materia de política exterior, que también se conoce como Itamaraty por el nombre del edificio en el que está, recuperó su compromiso con la solución, por ejemplo, de dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina. O sea, vuelve, ¿no?, el paradigma universalista a el gobierno. Y en este caso también hubo un acercamiento de Brasil con China que había quedado relegado durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, en este caso también podemos decir que Lula mantuvo la tradición brasileña de buscar negociaciones pacíficas para las controversias y en este aspecto hubo desacuerdos con las potencias participantes en la OTAN, puesto que el gobierno de Lula criticó las sanciones impuestas a Rusia y el envío de armas a Ucrania. Entonces, con Lula hubo ya un distanciamiento hacia Estados Unidos y Europa y un mayor acercamiento a China. Precisamente apenas estaba leyendo el sábado acerca de que este distanciamiento entre Estados Unidos y Brasil
tuvo un nuevo episodio en cuanto a que Lula reclama a Washington el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya, pues, mencionado que los dos principales grupos de crimen organizado brasileños se les denominó como terroristas, debido a que también fue la visita la semana pasada de Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, a Washington, quien es el principal impulsor de esta medida. Entonces Lula se queja de que esto puede llevar incluso a una actuación militar unilateral estadounidense en Brasil, ¿no? Entonces, claramente se nota ahí, por ejemplo, este ya mayor distanciamiento entre el gobierno de Trump y el de Lula. Sí, claro que sí, diría yo, pues a partir de que se vuelve un poco más ideológica y polarizante la política, pues derivado de muchas cosas, las redes sociales, el resurgimiento del populismo, el mismo Jair Bolsonaro, pues los distintos actores geopolíticos van modificando sus formas de actuación y a veces se vuelve un tanto inevitable que se vayan presentando algunos de estos choques, muchos de ellos muy, muy preocupantes. En este caso, mi opinión personal es que no llegaría a mayores y sin embargo, pues parece ser que está formando parte de lo que se vuelve cada vez más el día común o lo más, pues sí, lo más recurrente de la geopolítica actual, ¿no? Sin embargo, a mí me Ujú. gustaría, y aunque por supuesto puedes terminar de comentar al respecto de esto, vamos a pasar un poquito a la geografía, ¿no? A esta Ujú. cuestión de la Amazonía ya la hemos comentado un poco con anterioridad porque son muchos los países que tienen territorios de la región amazónica, ¿no? Está Perú, Colombia, Bolivia, no lo sé, hasta Ecuador, Venezuela. Y sin embargo, Brasil es principalmente el que posee la mayor extensión de este territorio tan extendido y que precisamente por su carácter transnacional va a implicar ventajas, pero también desventajas, necesidad de coordinación, a veces problemas de explotación, al mismo tiempo que algunos gobiernos pues tratan de ser más sustentables y otros a veces solamente lo son, pues lamentablemente en el discurso, ¿no? Cuando a final de cuentas, pues de lo que se trata es de el desarrollo económico o otras prioridades que puedan llegar a tener. Entonces, en esa medida de que tiene sus pros y sus contras, ¿es la Amazonía una ventaja estratégica para Brasil o más bien una fuente de presión internacional y que le termina generando más dificultades que otra cosa? Sí, Emiliano, mira, en cuanto a su geografía, Brasil, digamos que está caracterizado como un país geopolíticamente satisfecho en cuanto a que no está involucrado en grandes disputas territoriales actuales, ¿no? Como otros actores internacionales. Ahora, Brasil, decíamos, es el mayor país de América Latina y el quinto más grande del mundo. Y precisamente en cuanto a la disposición de recursos naturales, Brasil se destaca por albergar en su territorio una gran parte de la selva amazónica, que es una región abundante en ríos y recursos naturales como madera y oro. Y precisamente eso es lo que lo convierte en un asunto de gran relevancia en el debate político y económico del país, incluyendo la política exterior, claro, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta situación también. Ahora, como tú lo mencionas, bueno, es importante la explotación de estos recursos, sí. Dependiendo del gobierno se le ha dado pues un peso más sustentable, digamos, a esta explotación o no. Pero sí, efectivamente, o sea, para el desarrollo del país es muy importante, ¿no? Pero también ha servido como un punto de presión para Brasil, sobre todo por parte de o gobiernos como el de Donald Trump y empresas multinacionales extranjeras que ven en esta zona pues una cantidad de recursos muy importantes que pues les podrían llevar a tener grandes ganancias, ¿no? Como se da sobre todo en América Latina, este tipo de explotación de los recursos naturales. Y sí, en este sentido pues también tenemos la ambivalencia aquí, en cuanto a que pues sí, les es muy útil la
los brasileños el tener estos recursos, pero por otro lado tenemos que la selva amazónica ha sufrido una grave deforestación en los últimos tiempos, también ha padecido de explotación ilegal, por ejemplo, de oro, y pues esta situación puede llevar a que tengamos estos diferentes momentos en que por un lado tenemos esta apropiación de recursos que se puede hacer aquí, pero por otro lado tengamos la explotación ilegal de los mismos con la consecuencia de tener pues cada vez este pulmón más debilitado y más dañado. Sí, claro que sí, a final de cuentas, donde hay recursos, pues muchas veces también hay intereses, conforme a estos intereses se van formando distintas relaciones y independientemente de las ideologías, a veces quizá también estas relaciones como están conformadas, pues delimitan las posibilidades de que haya o no conflicto entre los distintos países. Ahora, también te quería comentar al respecto. Y precisamente porque yo escuchaba hace poquito en una serie de entrevistas que se organizaron en la televisión, para la televisión brasileña, algunos de los ciudadanos señalaban que Lula da Silva estaba un poquito gobernando como si fuera el primer periodo, es decir, que no se había del todo actualizado a las nuevas necesidades de Brasil. Y esto lo digo nada más, pues como ahora sí que como una invitación a la crítica también constructiva, por supuesto, en lo correspondiente a cuál sería el mayor límite de Brasil para convertirse en una potencia global más fuerte. El mayor límite me parece que también estaría dado por circunstancias globales, como por ejemplo esta crisis del multilateralismo. Ya decíamos que este paradigma globalista, universalista, pues se ha llevado a Brasil a tener un mayor acercamiento con distintas potencias, con distintos países. Por ejemplo, también en África, ¿no? Ya tiene relaciones comerciales importantes, sí. Pero en este caso también tenemos factores internos como el de la polarización política, que ha sido muy importante en los últimos años, ¿no? Decíamos, por ejemplo, de que llegan gobiernos de izquierda, llegan gobiernos de derecha. Estaba Jair Bolsonaro, ¿no? Con estas políticas que daban privilegio al extractivismo, por ejemplo, en la región amazónica que ya comentábamos, y que Lula ha tratado de revertir buena parte de estas políticas, ¿no? Ahora en este segundo mandato, y sí, precisamente parece ser que está gobernando como en las ocasiones anteriores, que realmente parece no tomar en cuenta las necesidades actuales de este país. Y creo que por eso mismo esta polarización va creciendo, ¿no? En el sentido de que hablábamos de Flavio Bolsonaro, que fue a Washington a, pues, promover que se nombrara a estos grupos de crimen organizado muy poderosos en Brasil como organizaciones terroristas. Lo que decíamos que Lula se quejó de que podría abrir la puerta a sanciones económicas por parte de Estados Unidos o incluso a una intervención militar unilateral por parte de este. Entonces, me parece que esta polarización es uno de los límites que tiene Brasil para poder continuar con ese desarrollo, poder convertirse en esta potencia global a la que aspira a ser, porque pues Lula va a tener que muy probablemente enfrentarse precisamente a Flavio Bolsonaro, al hijo de Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de octubre. Y ya veíamos, ¿no? En el caso anterior que hablábamos de Colombia, de que pues esta es una moneda al aire y de que, pues por ejemplo, los resultados de las elecciones de ayer en Colombia mostraron que el candidato ultraderechista de Abelardo de la Espriella tuvo un repunte muy importante en comparación con lo que mencionaban las encuestas y llegó a imponerse por una diferencia estrecha así al candidato del presidente Petro, ¿no? Entonces, igual podría pasar en Brasil. Tenemos esta moneda al aire también en que, pues, podría regresar un gobierno de derecha y que le daría un giro a, a América Latina en este sentido, ¿no? Pero también podría ser que hubiera una continuidad por parte del gobierno de Lula que se pretende reelegir. Pero me parece que esto sería lo que podría ir limitando más a Brasil, estos cambios constantes de
el marco en que se da la política exterior brasileña. Así es. Fíjate que me recuerdas también a un mapa que me compartías hace aproximadamente un mes aproximadamente. Por cierto, sigan a Hugo también en Facebook, que comparte muchísimo contenido muy interesante. Y traigo a colación este mapa porque trae algunos ejercicios prospectivos en lo correspondiente a los gobiernos que podrían ganar y parece que está habiendo un viraje rumbo a la derecha, como nosotros también ya se los comentábamos antes en estos análisis geopolíticos, y con toda la polémica y el debate, si ustedes hubieran visto mi Facebook que se generó, pues en el caso colombiano parece ser que estos ejercicios prospectivos sí estaban en la dirección que este mapa precisamente estaba mostrando. Ya veremos si ocurre también en el caso de Brasil. También me pareció interesantísimo lo que comentas, ¿no? Cuando la apuesta histórica reciente ha sido rumbo a la globalización y al multilateralismo, y precisamente este multilateralismo ha sido fuertemente atacado últimamente desde la presidencia de Donald Trump, pues ¿Sí? es difícil, ¿no? Que habiendo sido tu apuesta para tener mayor influencia global, pues sigas desarrollándote junto con esta cuestión de que los gobernantes vienen y se van. Las luchas geopolíticas no se terminan y lo que parece una victoria más adelante puede dejarlo de ser. Y bueno, mucho de esto pues lo seguiremos comentando con ustedes en distintos análisis con Hugo también de los países, pero no podemos abordar lamentablemente todo en en un solo video, así que los tendremos que dejar un poquito con las ganas de momento. Hugo, no sé si quieras hacer un comentario final antes de despedirnos de nuestro público. Pues me parece que estos ejercicios son muy importantes para poder explicar en buena medida estos vaivenes geopolíticos que hay en el mundo moderno, como lo decía al inicio. Porque a fin de cuentas, realmente todo nos afecta, ¿no? Aunque digamos, bueno, es que tal cosa está ocurriendo a miles de kilómetros de nosotros, pues en este mundo globalizado, pues tenemos cada vez una mayor dependencia entre las diferentes economías y también este intercambio de procesos económicos, políticos, culturales, sociales, pues también nos va afectando, ¿no? Querámoslo o no. Y entonces tenemos que conocer este tipo de situaciones para poder comprender mejor el mundo moderno, el mundo que nos tocó vivir. Claro, y lo dices muy bien, a veces las personas se quedan demasiado fijadas con las ideologías cuando también este tipo de procesos geopolíticos nos ayudan a entender por qué suben o bajan los precios, por qué las inversiones van a ser más o menos redituables, y en vez de estar pensando, no, pues ahora bajaron los precios, quién sabe por qué habrá sido, pues si estás informándote de este tipo de cosas, te va quedando claro, pues a lo mejor la ruptura de un país con otro y su efecto en las exportaciones y en las importaciones, así como los aranceles, hacen que los productos que venían de este país pues hayan cambiado de precio, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero bueno, de momento yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado aquí con nosotros. Esto fue Geopolítica con Emiliano. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.